coautor de varios libros y también recientemente ha colaborado en el guión de la película Volare, presentada en el Festival de Sitges de 2012. Os dejo con él. Gracias, Esther. Gracias a todos por venir, gracias también a todos los ponentes, porque como decía Reyes, que para la red de comunidad no había iniciado tu ponencia, ¿verdad?, con la suya. Yo tengo la sensación de estar en esta situación muy bien acompañado, porque precisamente todos los ponentes parece que nos estamos ayudando los unos a los otros, ¿no? Parece que estamos tocando o coincidiendo en ciertos momentos, ¿no? Y como veréis, con todo lo que vamos a ir diciendo habrá coincidencias con lo que se ha ido explicando a lo largo de la mañana y en este inicio de la tarde. Gracias por invitar a todos los... Ahora vamos a ir más a la todavía, nos vamos si esto por un taller podríamos ponernos a dormir, espero que no ocurra y haré todo lo posible para que podáis estar bien despiertos, ¿no? Algunos de vosotros sabéis que la ponencia prevista no tenía que ver con la salud. Si habéis visto la web de Sitio Salud, en principio la ponencia propuesta era una ponencia que hablaba de la psicología, de los sueños. Vamos a hablar desde distintas perspectivas, ¿no?, distintas estructuras terapéuticas, pero vamos a trabajar desde este punto de vista, directamente para la sanación psíquica, para la sanación emocional, ¿no?, y no tanto para la sanación física. Pero visto el conjunto de ponencias del Congreso, me pareció interesante proponer una ponencia también con estas características, un poco redundando en la cuestión de la salud física, aunque también holística, y cómo los sueños podrían tener que ver con todo esto. Entonces, la ponencia con la que nos encontramos ahora mismo se propuso más tarde, después de que ya fuéramos planeado el Congreso. Y curiosamente, cuando hice esta propuesta, pocos días después me encontraba en un foro con otros terapeutas, psicólogos, investigadores en relación al mundo de los sueños a nivel mundial, y en uno de estos foros, como digo curiosamente, surgió el tema de la salud, de su relación con los sueños. Y una mujer que conozco, que es profesora de psicología en la Universidad West of England de Bristol, explicó su experiencia en relación a los sueños y su propio estado de salud. Yo sabía que había estado enferma y no sabía exactamente qué es lo que había ocurrido, y en esa charla y en ese mensaje pues me aclaró un poco la situación. Cogí el mensaje porque me pareció interesante empezar esta ponencia con sus palabras. Decía así el mensaje de esta mujer: he mantenido un diario de sueños durante 20 años y he tenido sueños relacionados con mi cáncer. 10 años antes de ser diagnosticada tuve uno en que encontraba un bulto con forma de amatista en mi pecho derecho. Me lo sacaba y me fascinaba la belleza del tumor. Comentaba: ¿cómo puede algo tan terrible ser tan bello? Este sueño, años después, es una sinopsis exacta de lo que siento en relación a las experiencias que el cáncer me ha regalado. Me ha acercado a la gente, me ha dado claridad para escoger lo que quiero hacer, y me ha ayudado a ver la belleza de la vida. Y de todos modos, creo que mi cuerpo me advertía a través del sueño. Simplemente yo no entendí lo que me estaba diciendo entonces. En este foro en el que encontré este mensaje y pude compartir con otras personas sus reflexiones respecto a este tema, yo lo considero un lugar privilegiado, porque hablamos de los sueños, ¿no?, de múltiples aspectos relacionados con los sueños, de la misma manera que pienso que este es un lugar privilegiado, y agradezco muchísimo la invitación, porque a mí me encanta hablar de sueños, evidentemente, y creo que es interesante que hablemos más de lo que hablamos. Desgraciadamente no es lo habitual en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Parece como si hubiera una cierta resistencia a hablar de los sueños o a considerar al menos el aspecto, lo que tiene que ver con el contenido de los sueños. A veces en los medios de comunicación se habla de avances en cuanto a la investigación respecto a la fisiología, por ejemplo, del dormir, del soñar incluso, pero poco respecto al contenido. Y como os digo, yo creo que esto se debe a una especie de resistencia que tenemos, que viene...
pero a mí me resulta bastante desagradable, probablemente a algunos de vosotros también, y puede ser que formara parte de alguna de vuestras pesadillas, no lo sé. En cualquier caso, no lo he traído por esto. Básicamente lo que me llama la atención de esta imagen es la idea de Torrebruno, de que tigres y leones estaban en combate perpetuo. Si recordáis cada programa, que no sé, la guagua, no sé cómo se llamaba la cosa, tigres y leones pues combatían los unos contra los otros, ¿no? Y yo creo que en el estudio de los sueños, igual que en otros ámbitos, también se da una especie de rivalidad que yo creo que en el futuro vamos a considerar tan infantil como la rivalidad entre los tigres y los leones de Torrebruno, ¿no? Por un lado, tenemos a los leones, que vendrían a ser los científicos. En el estudio de los sueños hay toda una parte, podríamos decir, que sería las personas que tienden a observar los sueños desde el punto de vista más cuantitativo, ¿no? Desde el punto de vista más biologicista, ¿no? Intentando entender lo que ocurre a nivel fisiológico cuando nosotros estamos soñando, lo que ocurre en nuestro cerebro. Y esto es interesantísimo, me parece fascinante, el estudio se avanza muchísimo y está muy bien. Lo que ocurre es que muchas de estas personas, y especialmente en el lugar en el que nos encontramos, también en España, en otros países imagino que también, pero también hay otros en los que esto no ocurre, hay personas muchísimo más flexibles también, que son científicos pero no son tan rígidos. Como os digo, muchas de estas personas dicen, bueno, lo que ocurre cuando soñamos es esto, en el cuerpo, y los contenidos me dan igual. Y no solo me dan igual a mí, sino que se atreven a decir que los contenidos no tienen ninguna importancia. Es decir, lo que ocurre en el sueño es anecdótico, el sueño es simplemente una consecuencia colateral, ¿no? El contenido es una consecuencia colateral de lo que ocurre en nuestro cerebro, pero no tiene más importancia. Lo importante aquí es lo que ocurre en nuestro cerebro. Por otro lado, nos encontramos también con los tigres. Los tigres serían las personas que dicen lo único importante aquí son los contenidos, es decir, la poesía del sueño, ¿no? La mística del sueño. Y estos tigres pues, defienden esta cuestión, la cuestión psicológica del sueño, pero prescinden o no valoran, podríamos decir, lo que está ocurriendo a nivel físico. Y yo creo que es importante que estas dos perspectivas se vayan poniendo de acuerdo cada vez más, que digamos exhibimos definitivamente a la figura de Torrebruno, una especie de agitador, ¿no? que combatiera estas dos partes, ¿no? Y que busquemos una especie de mediador entre tigres y leones que nos dé a entender que lo que ocurre realmente entre el cuerpo y la psique, entre el mundo físico y el mundo emocional, realmente es una relación, y es una relación de lo más íntima, ¿no? Hablamos y yo pienso de esto, que además cuando esto ocurra, y que entiendo que ya está pasando, pero que estará pasando más en un futuro, la relación íntima entre el cuerpo y la psique acabará cuando se acabe. ¿Perdón? Cambian. Sí, sí. Pues yo creo que esto va a ocurrir, o va a ir ocurriendo, está ocurriendo ya, pero en el futuro será cada vez más. Y cuando hablamos de sanación emocional, no está absolutamente desligada de la sanación física. De hecho, ¿me oís bien? ¿Sí? De hecho, cuando hablo de la historia, el sueño, un proceso aparentemente mental, ha estado conectado, vinculado con la sanación física, ¿no? A lo largo de los tiempos, como digo, hasta el punto de que en diversas tradiciones, por ejemplo, en lengua hebrea, la palabra sueño se traduce como shalom, que significa también, o que viene de la raíz de algo que significa sanar, sanación. Por tanto, soñar es una especie de, tendría que ser sanador, ¿no? Sanador, quiero decir, en el término amplio, ¿no? No solo sanación emocional, como os digo, sino también sanación física. Lo que vamos a explicar hoy en esta ponencia va a ser una especie de resumen, podemos decir, de cómo los sueños podrían ayudar a esta sanación física. Indirectamente, digamos, o directamente, porque los sueños ya provocan esta salud, como veremos, ¿no? Sí, pero también nosotros podemos favorecer o aumentar, amplificar este proceso, ya sea en los sueños de forma consciente, como podremos ir viendo.
Como os decía, es algo que esta relación entre los sueños y la salud es algo que viene de muy lejos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, vamos a hacer un recorrido un poquito histórico, cuál ha sido la relación del hombre con los sueños, de una forma evidentemente muy superficial, pero para hacernos una idea de cómo de estrecho ha sido el vínculo entre sanación física, como os digo, y sueños. Si vosotros hubierais estado hace 4.500 años en la antigua China y os hubiera visitado un médico de la época, una de las cosas que habría tenido en consideración cuando hubierais estado con él hubieran sido los sueños. Él os hubiera preguntado qué tipo de sueños estás teniendo para ver si en los sueños estaba evidenciando un desequilibrio entre el yin y el yang. Los tenía en cuenta, los preguntaba y los consideraba cara al diagnóstico y cara a la prescripción de una posible medicina. Como digo, hace 4.500 años. Estamos hablando ahora de Grecia, nos vamos hacia Grecia, 4 antes de Cristo. Visita Hipócrates, quiero decir, ¿no? Hipócrates en su consulta, que sabéis, el padre de la medicina, y de nuevo os pediría no solo que le explicarais vuestros sueños, sino que os propondría que incubarais un sueño para entender qué es lo que está ocurriendo en ese momento. De hecho, en la antigua Grecia, algunos de vosotros quizás conozcáis de la existencia, como por ejemplo es en la ciudad de Kos, en Grecia, cómo había templos dedicados al dios Esculapio, el dios de la medicina, en los que lo que se practicaba era lo que llamaban entonces, o hemos ido llamando, incubación de sueños, que consistía básicamente en ir a dormir cuando las personas tenían una enfermedad, con todo lo que eso implicaba. Me refiero, no es como ahora. En mi caso tenían los carbonatos a los que tú te referías, Reyes, es decir, que para llegar a un punto concreto de la geografía tenías que hacer largas distancias, una especie de peregrinación, y en un estado de enfermedad importante podía ser una larga peregrinación, dadas las cosas, era una especie de sacrificio, un sacrificio importante. Por tanto, la curación de alguna manera empezaba desde el momento en el que tú decidías hacer ese sacrificio. Cuando llegabas al templo, había una serie de personas que te atendían, había unos rituales, las personas dormían en el templo y recibían sueños que en un momento dado podían estar hablando de qué es lo que me está ocurriendo, yo sé que estoy enfermo, pero qué es lo que me está ocurriendo exactamente, o bien el más afortunado podía recibir incluso la visita del Esculapio en sus sueños y podía recibir claramente, ¿no?, con las palabras, ¿no?, concretas, claramente qué es lo que tenía que tomar, qué es lo que tenía que hacer para sanar. Evidentemente esto continuó durante un tiempo, no solo era Hipócrates el que defendía esto, lo defendían muchos sanadores de la época, o no sanadores. Aristóteles, por ejemplo, también defendía que los sueños expresaban lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con nuestro cuerpo, ¿no?, y si había una enfermedad, un proceso de enfermedad, también se estaba expresando en sueños. Galeno, por ejemplo, el fisiólogo greco-romano, el 2 después de Cristo, él no solo utilizaba los sueños como diagnóstico, los sueños de la persona que asistía a su consulta para entender qué es lo que podíamos hacer para curarle, sino que utilizaba sus propios sueños, un poco en la línea de lo que Helen comentaba antes cuando hablaba del budismo tibetano, ¿no?, cómo se utilizan los sueños o cómo el sanador puede entrar en un sueño lúcido para saber qué es lo que puede hacer, ¿no?, directamente desde el sueño sanar o ayudar a la sanación de la persona, o descubrir qué es lo que puede ayudar a sanar a la persona. Galeno soñaba para saber cómo tenía que operar o qué prácticas tenía que hacer por la persona que asistía a su consulta. Y después de miles de años en los que sueños y salud estaban totalmente conectados, la nada, durante un montón de tiempo, muy especialmente aquí en Occidente, los sueños y el cuerpo físico dejan de tener relación, ¿no? Y de hecho casi que ni escuchamos los sueños, entendemos a los sueños, no les damos más importancia por una serie de motivos, tiene su explicación, esta nada, ¿no?, entraremos en el tema ahora, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que de alguna manera hay una especie de desconexión. Yo creo que es una desconexión que casi estamos todavía pagando, ¿no? Yo creo que hoy en día también todavía nos cuesta escuchar los sueños, atenderlos, ¿no?, o darles la importancia que pueden llegar a